La psicología humanista. Esta nace en Estados Unidos en 1992, cuando un grupo de psicólogos y pensadores progresistas de la época declaran por su voluntad en desarrollar un enfoque nuevo que cambiará los modelos vigentes del psicoanálisis y el conductismo. Lo que querían lograr desarrollar este grupo de psicólogos era una nueva psicología que se ocupara de la subjetividad y la experiencia interna de las personas como todo, sin fragmentaciones, como la conducta o el inconsciente o la percepción del lenguaje, sino contemplar a la persona como un objeto luminoso de estudio. La idea central de la psicología humanista es el desarrollo armonioso de las capacidades intelectuales del individuo, así como con su componente espiritual y moral. Por esto es importante ver en las personas sus datos posibles. Un sujeto de pleno derecho de la actividad, la cognición, la comunicación, que es un país libre, autosuficiente y responsable. Los modelos de formación de una persona, así en términos de psicología humanista, son o es inicialmente una persona tiene una verdadera fuerza constructiva. Formación de fuerzas destructivas, una persona tiene un motivo de autorrealización y un camino de la autorrealización. Existen obstáculos para el funcionamiento del individuo. Bueno, atendiendo a que el desarrollo del todo potencial humano, ya sea habilidades, capacidades, conocimientos, etcétera, en la unidad del instructivo y en lo educativo. En la atención a las relaciones humanas para conocerse a sí mismo y a los demás. En la educación como totalidad, que permite el desarrollo de varias cualidades de su integridad. En el énfasis en lo emocional, afectivo y motivacional como potencializador del aprendizaje. La necesidad de complementar la educación de autorrelación y autoeducación al no solo aprender conocimientos, sino también a obtenerlos de manera independiente y a ponerlos en práctica. También sabemos que todo ser humano posee potencialidades naturales para aprender. De esto queremos decir que se hace significativo para el educando cuando lo percibe como importante para sus propios objetivos, para sus propias metas, para su vida, sin amenazas externas. Es decir, que ya él sabe que el aprendizaje tiene un papel muy importante en su vida para sus metas, para sus propósitos, para sus objetivos a largo plazo. Como ya lo dije, el vínculo con la vida real facilita el aprendizaje. Solo así personalmente puede ser significativo y tendrá valor práctico. Es decir, el alumno debe participar y debe poner en práctica de la manera más responsable posible el proceso de aprendizaje. En este caso, entre paréntesis, sería el aprendizaje participativo. Y por último, la independencia creativa y confianza del alumno llevan a un mejor aprendizaje. Es decir, si el alumno tiene creatividad, confianza en sí mismo, para esto va a ser un mejor aprendizaje. Gracias a esto va a tener un mejor aprendizaje. Vamos a decir que esto también puede llamarse como un ambiente de libertad. Bueno, en los representantes del humanismo tenemos a quien fue Abraham Maslow, que nació en Nueva York el 1 de abril de 1908 y falleció el 8 de junio de 1970 en Palo Alto, California, quien fue un psicólogo estadounidense conocido por ser uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista, una corriente al cual desde el principio postuló la existencia de una tendencia humanista básica de la salud mental, la que manifiesta procesos continuos de búsqueda como lo son la autoactualización y la autocorrelación, siendo esta su posición al calificar en psicología como una tercera fuerza, ubicándose teórica y técnicamente entre los paradigmas del conductismo y del psicoanálisis. Gracias a él fue muy conocido también por sus últimos trabajos, quienes lo definieron además como uno de los pioneros de la psicología
transpersonal. Bueno, también tenemos a Carl Rogers, quien causó tanta admiración y que en su momento fue llamado como la revolución silenciosa. Rogers trajo el optimismo más vital para la psicoterapia, que nos convenció a todos de que merecemos convertirnos en el tipo de persona que queramos y que soñamos. También nos habló de las relaciones auténticas y de las necesidades de florecer como seres humanos en su máximo potencial. Teorías de la personalidad hay muchas, por montones, pero no obstante cabe resaltar que Carl, gracias a su visión positiva del ser humano, destaca traer un cambio necesario. En una de sus frases, él dijo, abro comillas, la curiosa paradoja es que cuando me acepto como soy, cambio, cierro comillas. Esto fue una frase de Carl Rogers. El concepto del hombre, según el enfoque, lo percibe como una postura optimista con gran peso en valores y en creencias individuales que se responsabilizan a la persona en su condición de sujeto de aprendizaje como un activo organizador y desarrollador de sus ideas y de su personalidad. El desarrollo de personas que ejerciten plenamente sus posibilidades, que sean seguras y conscientes de sí mismos y estén dispuestas y abiertos a experiencias creativas y nuevas, hace que este enfoque haya un cambio en el rol tradicional del docente y del estudiante, en el proceso de aprendizaje atendiendo a... Bueno, hablaremos hoy sobre las diferencias que existen entre el enfoque conductual y el enfoque humanista. El enfoque conductual es aquel que concibe a la conducta del hombre modificable, es decir, nuestra conducta puede ser modificable para un mejor desarrollo del ser humano. Y el enfoque humanista concibe al hombre como la interacción del conocimiento del ser humano, es parte y transformador también del ambiente. Y además de eso, es un ser que trabaja en las relaciones diarias interpersonales o también en los núcleos de la sociedad. Continuaremos con las diferencias que existen entre el enfoque psicoanalítico y el enfoque humanista. El enfoque psicoanalítico presenta dos diferencias importantes, la primera es que busca el equilibrio de la persona en cuanto a lo que tienen que ver deseos y fantasías. Y la segunda es parte del desarrollo de la persona y el conflicto que existe entre las estructuras internas de esa persona. En cambio, como ya venía diciendo, el enfoque humanista estudia o muestra, más bien se enfoca en el ser, ¿cierto? Entonces, este enfoque busca potencializar las herramientas personales. Y en el enfoque humanista, los problemas no vendrían siendo, entre comillas, problemas, sino que se toman como un aprendizaje para un crecimiento propio. Es decir, deja una enseñanza, ya sea mala o buena, pero lo tomamos para el crecimiento propio. Y la otra es que potencializa sus herramientas personales para reconocer nuestros ideales. Todos tenemos potenciales y reconocemos que tenemos ideales en la vida. Entonces, esas herramientas personales se potencializan para lograr esos ideales que cada persona tiene. Continuaremos con las técnicas de intervención del enfoque humanista. La primera técnica de intervención que encontré es entrevista. Esta entrevista no tiene pretensiones de un diagnóstico final, sino que simplemente se trata de ayudar a la persona, ya sea con su personalidad o con los problemas que ésta tenga. La segunda es la pirámide de las necesidades de Maslow. Esta pirámide se encarga
se encarga de mostrar una jerarquía de las necesidades humanas y defiende que conforme a estas se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos tendrán un mejor desarrollo en la sociedad. Continuaremos entonces con la tercera técnica, que es la técnica psicoterapia, de la psicoterapia breve. Esta técnica se utiliza en emergencias, por decirlo así. Es también llamada emergencias a corto plazo, es decir, puede ser orientación o consejería utilizada ante casos de estrés, indecisiones, depresiones o ansiedades que esta persona presenta. La siguiente técnica que se utiliza es una regresión terapéutica, es decir, esta técnica es utilizada para conseguir la mejoría o la eliminación de trastornos psicológicos, pero se debe tener en cuenta que siempre debe hacerse por un terapeuta experimentado, ya que una persona sin experiencia puede ocasionar empeoramientos en los síntomas de esta persona. Continuaremos con la intención paradójica. La intención de la técnica paradójica, en la que se invita al paciente a intensificar sus síntomas, con lo que se cambia el sentido de su aparición. La séptima es la reflexión. Aquí se invita, como bien se dice, al paciente a la reflexión o entrenamiento para prestar una atención inadecuada a este síntoma. Es decir, prácticamente es como reconocer el síntoma y reflexionar sobre lo que él mismo tiene. La siguiente técnica es el cuestionamiento. Por medio de preguntas, es cuando utilizan, digamos que un cuestionario de preguntas, y por medio de preguntas se obtiene, digamos que la explicación de lo que se siente o presenta este paciente. La siguiente es la biblioterapia. La biblioterapia es cuando se sugieren las lecturas relevantes en el momento existencial o en las problemáticas la problemática del paciente. Y por último, podemos encontrar la psicoterapia centrada en el cliente. Este método inicia en esta psicología y se basa en la no directividad, es decir, en la confianza que el cliente la confianza que el cliente pueda desarrollar por sus habilidades en su propio camino a lo largo de la vida. La transmisión de esta profunda confianza es uno de los ingredientes claves para la mejoría de esta terapia centrada y obviamente enfocada, como las demás técnicas, en el cliente.